Lo primero que yo empecé a leer, yo tengo hermanos mucho más mayores que yo, por lo tanto también de ahí me puede venir seguramente mi afición a la lectura. Y fíjate que yo soy un gran fanático de Mafalda, entonces empecé leyendo cómics. Mafalda con los años luego me he dado cuenta que yo realmente no entendía Mafalda, las tiras de Mafalda son mucho más complejas de lo que yo pensaba. Y empecé por Quino, el amigo Quino y Mafalda y todos sus personajes, Felipe, Guille y compañía. A partir de ahí, pues ya cuando ya tenía 12, 13 años, ya llegué al instituto y empecé a leer un tipo de libros que se pusieron en aquel momento muy de moda, que luego, por cierto, pues lo he releído uno de ellos y digo, creo que toda la lectura tiene como su edad, su momento, y fue, por ejemplo, El guardián entre el centeno, que es un libro que tuvo en aquel momento mucha repercusión. El asesino de John Lennon lo llevaba encima, entonces se volvió como un libro maldito, y lo típico que en el instituto pues, queríamos leer este tipo de literatura. Luego había un autor alemán, Hermann Hesse, con El lobo estepario, Siddhartha, y un tipo de libros que a mí me gustaron mucho en aquel momento. Luego otros libros quizás ya pues, más conocidos, pues sean El nombre de la rosa, de Umberto Eco, que tenía su complejidad, pero me gustó mucho, y bestseller tipo Los pilares de la tierra, también lo leía en el instituto, en fin, que me picó mucho la curiosidad, y ahí es cuando empecé realmente la lectura, de ser un lector empedernido. Soy muy dickensiano, me reconozco dickensiano. De hecho, yo cuando abrí el Facebook, no sé si recordáis el Facebook, ahora está más de moda quizás TikTok o Instagram, pero en mi red social de Facebook tenía puesto, hay algo así como creencias religiosas, yo tenía puesto dickensiano. Era mi religión, porque empecé a leer a Dickens y realmente me fascinó. Por ejemplo, uno de los libros imprescindibles de Dickens es Historia de dos ciudades, porque creo que tiene uno de los mejores comienzos de la historia, quizás junto con García Márquez, que también es maravilloso y sus comienzos son magníficos, pero el comienzo de este libro yo creo que todo aquel que se precie lo conocerá, que empezaba era el mejor de los tiempos y el peor, la edad de la sabiduría y la de la tontería, la época de la fe y la época de la incredulidad, y así es un libro que a mí me fascinó ya nada más que al comienzo. Y ya te digo, para mí imprescindible es Charles Dickens, Gabriel García Márquez, y bueno, clásicos te podría hablar de mi amigo Cervantes y el Quijote, además hoy día 23 de abril, el día del libro. Tengo muchas cosas muy interesantes, pero últimamente he adquirido un libro del que estoy fascinado. No sé si es lo mejor, quizá no sea lo mejor, pero a mí me gusta mucho, que es el amigo Pedro Lemebel. El libro se llama Tengo miedo torero, es una edición de Las Afueras, que es una pequeña editorial, pero digo, quería enseñaros este libro, porque es un señor con una vida interior muy fuerte, muy complicada, que se travestía en la época de la dictadura chilena, y el libro es una gozada y le tengo un cariño magnífico. No sé si es lo mejor, pero casi todos los regalos que tengo que hacer últimamente compro este mismo libro, porque me parece que es magnífico. Tengo una edición, un facsímil del Quijote, que pesa como una barbaridad y no lo he traído, pero es también muy bueno. Es un facsímil de la segunda edición del Quijote.